Esto es Shanti, el sendero del alma. Shanti. Hola amigos, nuevamente aquí con ustedes, iniciando una nueva entrevista. El tema de hoy es el legado ancestral del Código de la Vida. Es el nombre de un libro que llegó a mis manos cuando yo pensaba hablar de geometría sagrada. Buscando entre los libros que tengo en casa, encontré uno que una amiga me regaló. Y es el legado ancestral del Código de la Vida, que fusiona de alguna manera dos temas importantes que los vamos a ir desarrollando durante la entrevista. Este libro, El legado ancestral del Código de la Vida, tiene unas frases que me gusta compartir como parte del tema del día de hoy, y dice: cuando Dios nos habla de geometría, dentro de cada uno de nosotros existe, por amor, el poder de cambiar el mundo. Y son frases de la autora del libro, Rosa González Suárez, a quien con mucho cariño agradezco su tiempo, porque créanme que ella le ha dedicado mucho tiempo a preparar las imágenes y esta entrevista para que ustedes puedan aprovechar este conocimiento y aplicarlo en su vida cotidiana. Es un libro que tiene mucha información, por eso la entrevista va a ser dividida en dos partes. Y bueno, vamos a empezar ahorita con la primera parte de la entrevista. Bienvenidos amigos, comenzamos. Pues bien, vamos entonces a darle nuestro profundo agradecimiento a Rosa por su tiempo, por su dedicación, porque quiero comentarles que le ha dedicado mucho tiempo a preparar esta entrevista, y como es mucha información, decidimos hacer una entrevista dividida en dos partes. La primera parte les vamos a dar la información que antecede a todo lo que nos va a llevar a los trigramas y la personalidad en la segunda parte de la entrevista, donde ustedes ya van a poder ver lo práctico y a lo mejor van a poder sacar mucho provecho si lo llevan a cabo. Y entonces, pues, quiero agradecerte, Rosa, por tu tiempo, en verdad, porque sí le has dedicado tiempo y esfuerzo con las imágenes que me enviaste y que vamos a seguir compartiendo también en el video. Entonces, ella nos va a platicar un poco de cómo llegó a a crear su libro y a estar involucrada en lo que es la sanación. Vale, pues muchísimas gracias a ti, Alma, por esta oportunidad de poder compartir contigo, con todos tus oyentes, pues esta parte, ¿no? Esta pequeñita parte de mí. Espero que de verdad os sea de mucha utilidad y podáis sacarle mucho provecho. Yo estoy segura que así será. Platícanos, ¿cómo te involucraste? ¿Cómo surgió tu libro y tu vida ahora? Mi libro, bueno, ahora te explico un poquito, ¿no? O sea, yo desde que era muy pequeña siempre he tenido una inclinación a todo lo que es el camino espiritual, ¿no? Entonces, yo siempre me preguntaba cosas cosas que quizá otros niños no se preguntaban. Y bueno, siempre he sentido esta parte, ¿no? Y la parte de la medicina, la parte de la sanación también la he llevado siempre conmigo. Pero bueno, como todo el mundo, pues tenemos una vida, luego nos enamoramos, nos casamos, tenemos hijos y te olvidas un poquito de toda esa parte. Hasta que, bueno, la vida no fue muy fácil para mí,
pero bueno, o sea, supongo que todo tiene un porqué en esta vida y gracias a todo eso hoy puedo estar aquí compartiendo, ¿no? Entonces hubo un momento en mi vida que me puse muy enferma y estuve a punto de morirme, ¿no? Y entonces a partir de aquí la vida pues me dio pues la oportunidad de continuar y bueno, así empecé a buscar, indagar en lo que es las medicinas energéticas y empecé pues como casi todo el mundo empieza, ¿no? Pues por el Reiki, la reflexión y otras técnicas así que bueno, que me fueron pues como ayudando a comprender un poquito mejor el mundo de la energía. Igualmente en esa época conocí a una persona que trabajaba pues con la información esta de los trigramas, los vacuas, y estuve con esta persona unos cuantos años ayudándolo en su consulta y viendo cómo trabajaban todos estos códigos con las personas y cómo las personas hacían cambios, ¿no? Hacían cambios importantes, pero al mismo tiempo de una forma como muy, muy natural. Claro, yo no entendía bien por qué y preguntaba a ver que me explicara un poquito más, porque yo tengo una mente, dentro de que soy muy intuitiva, tengo una mente también un poco analítica, un poco matemática. Y me gusta saber el porqué de las cosas y claro, pero bueno, no me dio más información, simplemente me invitaba a sentir los códigos, ¿vale? Yo me enfadaba un poco porque pensaba, en aquellos momentos pues no es que sintiera mucho. Y yo decía, porque él trabajaba con los pulsos, iba siguiendo, ¿vale? la energía del cuerpo de la persona a través de los pulsos y yo, claro, tomaba el pulso, no sentía nada, se me perdía el pulso y yo pensaba, bueno, pues nada, me voy a limitar a sentir los códigos y a ver qué pasa. Y claro, también los dibujaba, los pintaba y luego tuve un taller de vidrio y empecé a hacerlos en cristal para los terapeutas, para que pudieran utilizarlos. Y claro, yo no me daba cuenta, pero conforme yo los iba haciendo y estaba trabajando con ellos, ahora lo sé, antes no lo sabía, yo no me di cuenta, ¿no? Pero es como que ellos estaban como poco a poco abriendo mi conciencia y mi campo de comprensión a poder entender mejor cómo funcionaba esta energía. Y entonces poco a poco pues fui de una forma como muy intuitiva y también canalizada, que me fue bajando la información, porque yo también a través de los sueños toda la vida, desde muy niña, a los sueños me han dado siempre como mucha información, he tenido y me han venido muchos mensajes y muchas cosas, ¿no? Y me llegó la información de que tenía que hacer estos códigos y darles color, porque cada uno estaba asociado a una frecuencia de luz y también que estos códigos representaban 8 energías primordiales de la naturaleza con las que realmente está regido el universo y nuestro universo interno, o sea, es en nuestro propio cuerpo. Y entonces, pues bueno, empecé así a conectándome con ellos, a sentirlos y canalizarlos y fui pues tomando notas y así surgió el libro. Pero la verdad es que mientras estaba con ellos, por mi vida normal, mi vida humana, pasó una crisis existencial, ¿no? En la que me vino abajo. Me separé, tuve que dejar mi casa, el trabajo. O sea, me fui realmente a empezar de cero, ¿vale? Pero antes de esto, estuve como 9 meses en la montaña, es como un embarazo, ¿no? Una gestación. Sí, ¿verdad? Y era un sitio muy especial donde la casa, o sea, se estaba rodeada por 3 ríos de agua muy pura y también toda la tierra eran cuarzos, eran puntitas de cuarzos, ¿no? Entonces, cuando yo salía a pasear con los perritos,
pues era como que empezaba a visualizar geometrías. Y en aquella época yo estaba estudiando también astrología un poquito, no sé mucho, solamente, pero bueno, me apasionaba y empecé a estudiar astrología. Y entonces es como que empezaba a visualizar la geometría y la geometría me daba comprensión a muchas cosas, ¿vale? Y llegaba a casa, dibujaba las geometrías y bueno, ahí cuando cerraba la libreta era como ¡pum!, una desconexión. Todo lo que veía tan claro antes, después era como, ahora ya no lo veo tan claro. Pero ese paso me llevó luego a cuando ya me separé, pues empezar a trabajar más a fondo con todos los trigramas. Llegué primero con la parte de los trigramas y de toda esta parte, los pacuas y del I Ching, antes que a la geometría sagrada. Los trigramas me llevaron a profundizar más en la geometría sagrada, a comprenderla mejor y también a darme cuenta que los dos lenguajes, por decirlo de alguna manera, porque tanto la geometría es un lenguaje, que es un lenguaje simbólico, como los trigramas, que también es un lenguaje simbólico, pero también contempla lo que sería un código binario, ¿vale? Las rayitas representan como un código binario, ¿no? Uh-huh. Como si fuera un sí y un no. Es uh-huh. Como un lenguaje básico, que es el lenguaje también de las células. Y es un lenguaje universal también, ¿no? Entonces, es como que para mí poder vincular los dos me dio una amplitud muy grande de poder entender mejor, interpretar mejor toda esta información, porque para mí las dos forman parte de un solo conocimiento. Para mí no hay geometría y Ching, sino para mí la geometría y el Ching son como dos conocimientos, por decirlo de alguna forma, que están muy vinculados y como que el uno refuerza el otro, y como que el uno sin el otro, la comprensión queda un poquito a medias, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, me puse, a partir de ahí, pues empecé a escribir el libro simplemente como una forma de poder entender yo mejor, ¿no? Todo este lenguaje. Y porque, bueno, no sé, yo lo escribí, pero sin ninguna intención ni de publicar ni de nada, porque yo pensé, bueno, nunca nadie lo va a ver, pero bueno, yo lo escribo y al menos a mí me servirá. Y empecé a dar clases pues con toda la información del libro, porque pensé, bueno, al menos a alguien le llega y a alguien le ayuda, ¿no? En su día a día. Y bueno, así empecé. Y al final, pues mira, al final el libro se editó unos años después y bueno. Claro, y además los resultados de quienes siguieron, lo aplicaron, pues ahí sí. Es la manera de comprobar, ¿no?, el gran beneficio que hubo. Y bueno, en tu primera parte del libro nos hablas sobre lo que es básico e importante para empezar a trabajar con este proceso, que sería esa fuerza interna, ¿no? Y la energía. Platícanos, porque me gusta cómo lo plasmaste en tu libro, incluso tomé la cita del día de tu libro, porque tienes varios comentarios ahí sobre energía y sobre ese poder que a mí me gustaron, pero me gustaría que tú los platicaras como introducción, ¿verdad?, a lo que vamos a ver en esta entrevista. Vale, pues lo intento. A ver, sí, es que para mí es muy importante entender que no solo somos este cuerpo físico y todo lo que nos han hecho creer que somos seres pues limitados, que tenemos unas capacidades y a veces pues que más allá no se puede llegar, ¿no? Entonces para mí yo sé que somos seres, somos pura energía, realmente somos pura energía, no somos más. La materia también es energía, ¿vale? Son átomos que están vibrando y que están emitiendo una frecuencia y luz. Por lo tanto, somos más que algo físico, un ser físico viviendo una vida normal, sino somos seres energéticos y somos seres espirituales.
tenemos una conciencia que va más allá, que nos conecta con la fuente o la energía creadora o la fuerza del universo, cada uno lo puede denominar como quisiera, ¿no? O Dios, Claro. o como cada uno sienta. Y como partes de esa conciencia o de esa energía de creación, también tenemos una fuerza interna que nos es capaz de crear o co-crear junto con el universo también nuevas realidades, otras realidades. Entonces, para mí es muy importante que la persona entienda que esa fuerza interna es la que nos ayuda a buscar más allá, es la que nos da la fuerza para avanzar en la vida, para crecer, para todo. Y para mí es muy importante esto. Primero, el primer paso sería tener conciencia de que somos energía y de que tenemos una conciencia divina, ¿verdad? Una esencia que nos da fuerza para realizar pues todo lo que uno desea, ¿no? Y además tenemos muchas más capacidades, mucho más potenciales de los que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Lo que pasa es que todavía no están explorados y todavía quizá no, porque no estamos preparados para conectarnos con ellos o trabajarlos, pero realmente están en nosotros, forman parte de esa esencia divina, ¿no? Uh-huh. Y esas capacidades. Entonces, igual que hay personas que, pues, porque por nacimiento ya nacen con ese don, tienen capacidad de evidencia o de conectar telepáticamente con las personas y otros sentidos, ¿no? Nosotros, todo el mundo, disponemos de esas capacidades, todos. Pero para poder desarrollarlas hemos de conectar y creer en esa fuerza interna. Claro. Nos mueve y vive dentro de nosotros y somos. Sí. Primero creer lo que realmente somos, ¿verdad? Para que funcione. Sí. y esto nos lleva a que tú mencionas también que somos como un fractal, ¿verdad? Derivado de lo que estamos hablando ahorita de la energía. Y entonces me gustaría que nos dijeras, para a lo mejor alguien sí lo sabe, porque ya afortunadamente en esta época ya se habla mucho de estos temas, ¿verdad? Pero también hay otros que están avanzando en su camino más despacio, ¿verdad? Y a lo mejor no han escuchado que es un fractal para nosotros, ¿no? A ver, yo siempre pongo un ejemplo muy sencillito, el de la coliflor, ¿vale? Es como tú tienes una coliflor y cuando tú le arrancas un brote a la coliflor, si la miras, ves la forma de la coliflor. Y si le vas quitando brotes, siempre vas a seguir viendo la forma de la coliflor. Entonces, la teoría fractal es que en cada parte se encuentra la información de la totalidad. Uh-huh. Y que la totalidad también comprende esas partes. Entonces, nosotros como nuestro cuerpo, ¿vale? Es como un microuniverso que está reflejando ese macrouniverso al cual pertenecemos. Para mí es como si fuera un mapa de ese universo y en realidad, bueno, de culturas antiguas así también lo han contemplado, ¿no? Porque podemos ver reflejados en nuestro cuerpo pues las constelaciones, las 12 constelaciones, desde la cabeza, que sería Aries, hasta Piscis, que es los pies, ¿no? Cada órgano del cuerpo, así como cada chakra, también están asociados a los planetas, y es porque realmente hay una conexión, hay un vínculo energético que nos está interconectando desde lo más interno a lo más externo. Es como, en realidad es como si no hubiera ni dentro ni fuera, porque todo es una sola cosa, una sola conciencia, ¿no? Uh-huh. En realidad. Pero bueno, no sé si eso da claridad, todo lo complica un poco más. Y que precisamente por eso estamos plenamente conectados, ¿verdad? Sí, totalmente conectados. Uh-huh. Personas piensen que no, pero sí estamos conectados como seres humanos, pero también estamos conectados con el resto de la vida.
Estamos conectados con las plantas, con los animales, con los minerales, con los ríos, o sea, sé lo que muchas culturas ancestrales siempre han sabido y siempre explican, ¿no? Y es así cierto. Yo a veces a las personas, para que entiendan cómo somos una sola unidad y todo está vinculado, les pongo el ejemplo de cuando nosotros nos encontramos mal y te vas al campo o al bosque a desconectarte un poco, entonces es como te entras allí y empiezas poco a poco a sentirte bien y cuando vuelves a casa es como si vinieras renovado. Así es. Pero cuando yo les digo siempre como un poco para que lo entiendan, es nosotros nos venimos bien, pero cuando nosotros entramos, la naturaleza, toda la naturaleza, funciona como una sola conciencia, es las flores, las plantas, es como un ecosistema totalmente equilibrado y unificado, que siempre buscas obtener ese equilibrio y esa armonía. Entonces, los árboles emiten una frecuencia vibratoria que se ha demostrado que conectándoles unos electrodos hacen música. Fíjate. Y las flores también, y los pájaros todos con sus trinos, o los insectos, los grillos, todos emiten un sonido especial, específico, que es una frecuencia vibratoria, pero todos están formando como, el bosque sería como una gran orquesta sinfónica. Uh-huh. Cada uno toca su instrumento, pero entre todos hacen una música hermosa y perfecta, ¿no? Y entramos nosotros con nuestro desorden y nuestro caos. y el bosque se queda así como parado escuchando, como diciendo, anda, hay una parte de mí que ha perdido su orden y se está desafinada. Sí, no está en sintonía. Y entonces, realmente, cada planta, cada árbol, incluso cada animalito, empieza a emitir una frecuencia diferente, un sonido diferente, para volver a unificarnos a nosotros dentro de esa gran orquesta y que volvamos a encontrar ese equilibrio y ese orden perfecto. Por eso luego volvemos renovados, porque es como, nos han hecho como una sanación, ¿no? Sí, es verdad. Año de bosque, pero es porque todos estamos conectados, porque es como que no hay nada que no hay nada que no afecte el resto. Una persona, me gustaba esta frase que me decía, dice, no moverás una sola flor sin que resuene en el universo. Así es, esa frase yo también la escuché. Creo que incluso la tengo en alguna cita de uno de las entrevistas, porque me gustó mucho. A mí también me gustó, muy bonita, ¿no? Sí. Porque realmente es eso, o sea, si nosotros pensamos que nuestros actos o nuestros pensamientos o nuestras emociones solo nos afectan a nosotros, y realmente no, estamos afectando el conjunto, porque a nivel energético estamos todos conectados como si fuéramos con hilos de luz, que es energía que sale de nosotros hacia el exterior, y también estamos recibiendo esa información del exterior, entonces estamos todos interconectados y nos estamos influenciando unos a otros. Claro, y ese ejemplo que diste de si se conectan los electrodos a una planta, hace años yo leí un libro donde daban ejemplos de ello, incluso le dieron una planta a una persona para que convivieran y luego le pidieron que se fuera de viaje y dejaron conectada la planta, ¿no? Entonces la planta estaba triste, pero cuando él decidió volver, que le dijeron, no nos digas cuándo, cuando tú decidas, vuelves, ¿no? Y cuando volvió, cambió la actitud de la planta, ¿no? Sí. Y también aquellas que estaban sobre restaurantes donde echan ciertos mariscos vivos al agua hervida. Sí. Sí, las plantas entran en como en una crisis, ¿no? Están conectadas y lo reportaron así realmente, ¿no? Por eso es una forma de demostrar que sí estamos conectados, ¿no? Todos. Sí, y que sí afecta.
Sí que afecta, y además esto que tú dices también yo lo había leído hace muchos años, estos estudios, y también incluso la policía había resuelto casos de algún asesinato gracias ¿verdad? a... Sí. Porque los árboles recuerdan, y entonces es como al ver la persona que ha hecho ese acto, se estresa y entonces empiezan los sensores a Reportar. marcar. Sí. ¿Sí? Sí, yo también leí un ejemplo así de un asesinato y sí, pasaron a varios chicos frente a una, pero ahí fue una planta y la planta detectó cuál era. Ah, qué bueno. Entonces sí, es muy interesante. Pues, y eso nos demuestra pues de lo que estamos hablando, que estamos conectados, que somos energía. Y el lenguaje de la energía nos lleva también a que en tu libro tú manifiestes lo que es el lenguaje que nos lleva al símbolo del Tai Chi, que eso fíjate que yo no lo había visto, me pareció muy interesante. Sí, bueno, es que el lenguaje de los símbolos es muy bonito porque nosotros, nuestra mente se basa en datos. Entonces, cuando nosotros nos explican algo, esa información se queda en nosotros y vamos funcionando con esa información. Pero un símbolo va mucho más allá, porque un símbolo también conecta con una información que va más allá de lo que podemos comprender simplemente con lo que sería el intelecto, ¿no? El símbolo está emitiendo una información que está contenida dentro de él y nosotros simplemente el mero hecho de observarla, de estar a su lado o de sentirla, es como que todo nuestro campo de energía reconoce esa información, porque la geometría, así como los símbolos de los trigramas, forman parte del lenguaje de nuestras células. Entonces, ellos reconocen esa información. Para mí el símbolo del Tai Chi es como un símbolo, como es el origen de todo. Realmente ese símbolo es un toroide. Es un toroide visto en un ángulo de rotación concreto, pero al mismo tiempo representa ese intercambio energético entre lo que es la energía yin femenina o yang masculina. Lo que es dentro es fuera, es un símbolo que tiene muchas connotaciones, pero es como un lenguaje binario, es tanto como un sí o un no, es como recibo energía, voy hacia adentro, comparto energía, voy hacia afuera. Entonces, para mí ese símbolo tiene una magia muy especial y de hecho representa el origen de la vida. Porque a nivel nuestro, a lo mejor a nivel humano, representa en el momento embrionario, la primera división celular. Cuando una mujer está embarazada, queda embarazada, en el momento de la fecundación, esa primera división celular es lo que representa también este símbolo, es como el origen, el inicio de la vida. Ajá. Y de ahí salen todos los trigramas realmente. Muy bien. Sí, de ahí salen los patrones energéticos de la vida que tú mencionas. Sí. Sí, los 8 trigramas, porque son 8 fuerzas fundamentales de la vida, yo los llamo los 8 patrones de la... Porque son como 8 pilares, 8 energías que mueven todo en nosotros, mueven todas nuestras estructuras, tanto internas como externas, incluso a nivel social, a nivel del cotidiano, del día a día. Ajá. Bien, y sí, porque todo el proceso se va dando siempre en una secuencia binaria para llegar a la formación de esos 8 trigramas del árbol genealógico que tú mencionas, ¿verdad? Salen ahí, se desprenden del símbolo de Tai Chi. El Tai Chi, sí. El Tai Chi representa esa primera división, ¿no? En la que el óvulo es fecundado por el espermatozoide y ahí empieza la vida
en la primera, cuando el óvulo, el núcleo del óvulo se divide en 2 células. Eso es el yin yang, ¿vale? Es el yo le llamo tai chi. Pero la gente lo conoce como el yin yang. El proceso de división celular, ¿vale? Es cada célula se divide en 2 y cada una de estas células se vuelve a dividir en 2 y así es un proceso binario, ¿vale? El proceso de división celular es un proceso numerológico a nivel binario. Entonces, en la tercera división celular, que nacen las 8 primeras células, esas 8 células, cada una es la representación, o mejor dicho, cada uno de esos 8 trigramas es la representación de cada una de esas 8 células. En el libro, si tú ves en algunas, no sé si lo ves aquí o en las páginas más adelante, lo he dibujado como si fuera un árbol genealógico. Sí, que viene hasta llegar hasta formar 64. Exacto, exacto. Porque ahí lo he hecho, pues como lo vas dividiendo, pues con una rayita entera para representar la energía yang masculina, una rayita partida para representar la energía yin femenina, que representaría, en el árbol lo he hecho representado como si la primera división celular, una célula contuviera información genética del padre y la otra célula contuviera información genética de la madre. Es simbólico, ¿vale? Porque no es bien así, pero para que la gente pueda entender esos patrones de 3 rayas o de 6 rayas, porque tienen esa fuerza, ese poder en nuestra vida, ¿no? Entonces, en la segunda división celular, cada una de estas rayitas, como son 4 células, cada una se divide en 2, quedarían 4 células. Entonces, cada una de estas rayitas solamente se puede combinar o consigo misma o con la opuesta. Y ahí nacerían los 4 primeros bigramas. Bigrama significa 2 líneas, 2 grafismos. Es una secuencia de 2 rayas. Que yo la he asociado a la genética de los abuelos, porque nuestro padre tenía su padre y su madre, y nuestra madre igual, ¿no? Entonces, a nivel genético es como si fuera la comparación con nuestros abuelos. Y en la tercera división celular, cada una de esas células se vuelve a dividir en 2 y ahí nacen los 8 trigramas, porque entonces ahí ya surgen la secuencia de 3 líneas. Y yo lo he comparado a nuestros bisabuelos. Porque realmente los chinos contemplan que porque ellos en el Feng Shui sobre todo, ellos hablan mucho a través de lo que es el Feng Shui, que cuando tú estás equilibrando te estás equilibrando a ti, realmente estás equilibrando 7 generaciones. Tú, 3 antes de ti, que serían padres, abuelos y bisabuelos, y 3 después de ti, que serían hijos, nietos y bisnietos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros empecemos ya a hablar un poquito más de la segunda parte de los trigramas, cada vez que tú trabajas con uno de estos trigramas y estás armonizando una parte de ti, estás realmente influenciando sobre esas 7 generaciones. ¡Qué maravilla! Si comparamos, en la sexta división celular se habían formado las primeras 64 células que tienen que ver con los 64 hexagramas del I Ching, que son secuencias de 6 líneas. ¿Por qué son importantes hasta esa sexta división celular? Porque a partir de ahí, cada uno de esos hexagramas, esos códigos de 6 líneas, representa a nivel genético un codón del ADN que codifica un aminoácido. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los códigos del I Ching, lo que estamos haciendo realmente es acceder al banco de datos de nuestro ADN para poder conectar con la información que ahí tenemos de todas nuestras vidas y de todos nuestros ancestros, y para ayudarnos a hacer como un reseteo de toda aquella información que no nos sirve o para poder conectar con aquella información que se quedó bloqueada en algún punto, para poder liberarla y luego poder acceder a los verdaderos registros del ser,
que son los códigos originales que están codificados en nuestro ADN. Y para mí esto es importante entenderlo porque la gente la gente que conoce el I Ching, por ejemplo, sabe que es un libro que aquí se nos ha mostrado como un libro de oráculo, Ajá. donde tú haces una pregunta, tiras unas moneditas, vas construyendo las 6 líneas y luego consultas el libro y ahí te da una explicación en respuesta a tu pregunta. Pero para mí va mucho más allá porque realmente en el fondo es un libro de genética. Son 64 códigos que desde tiempos ancestrales han estado a nuestra vista, a nuestro alcance, para poder entender que son como llaves que podemos utilizar para poder acceder a nuestro banco de datos interno de nuestro ADN. Y los 8 trigramas serían 8 llaves que acceden a esas primeras 8 células, que son las células madre, que son inmortales y que desde ese momento de la gestación hasta que morimos, permanecen intactas y están localizadas en un punto de nuestro sacro, justo a la altura del 2.º chakra, más o menos, ¿vale? Que es donde también los Vedas o ayurvédicos consideran que está también la energía Kundalini. Uh-huh. Bien, y yo veo que también asocias la raya, por ejemplo, la primera raya con la realidad inferior. Ah, sí, vale, es que ahora no te entendía la pregunta. Sí, el trigrama se compone de 3 rayas, ¿vale? Ajá. Un trigrama es una secuencia de 3 líneas que puede ser entera o abierta. Uh-huh. Y cada línea se lee de abajo hacia arriba, ¿vale? Ajá. Siempre se lee de abajo hacia arriba. Y cuando tú lo dibujas, también deberíamos dibujar desde la raya inferior y vamos subiendo hasta la 3.ª raya. Ajá. Entonces, la raya inferior representa este mundo físico, lo más material, lo más denso, ¿vale? La tierra, el cuerpo, ¿vale? La estructura. Entonces, la raya media representa nuestra parte a nivel humano, sería la parte mental emocional, ¿vale? Trabajaríamos con la parte mental emocional. Y la raya superior correspondería a los planos, lo que sería la energía o el plano espiritual. Entonces, cuando tú estás trabajando con un código o dibujándolo, es como conectar desde lo más denso, desde lo más material, a lo más elevado, lo más sutil, lo más espiritual. O sea, es como que te contempla en todas tus realidades. Todas las realidades del ser. Exacto. Uh-huh. Entonces, y esas 3 fases también las relacionas con sonido, luz y color. Sí, porque en realidad somos, en el universo hay 5 lenguajes que son como la base de todo lo que existe. El primero es el sonido, la frecuencia, la vibración. El otro es la luz y el otro es el color, ¿vale? Entonces, y el otros 2 serán la geometría y los números. Porque en el fondo, por ejemplo, tú tienes un pensamiento, ese pensamiento genera una frecuencia vibratoria que impacta en el campo cuántico o en el campo de vacío, como lo queramos llamar, y que está formado por fotones de luz. Son fotones de luz que aparentemente no tienen un orden específico. Pero cuando tú impactas con un pensamiento, esos fotones de luz es como que se agruparan para empezar a dar forma a esa vibración de ese pensamiento. Y ahí lo que pasa es como hacen como una expansión y se dividen en diferentes frecuencias de color, ¿vale? La luz se fracciona como cuando vemos la luz pasar por un prisma que sale luego iris, sí. Pues así pasa. El sonido, al impactar en los fotones de luz, se fracciona como si fuera un prisma, diferentes frecuencias de color. Y eso crea estructuras geométricas.
¿no? Eso crea una geometría energética, que lo que hace esa geometría es ir absorbiendo esas ondas de sonido, esa información, para luego empezar a construir una realidad. Pero claro, una forma geométrica siempre está en una proporción matemática. Por eso digo que son los 5 lenguajes del universo. No es como yo te he dicho antes, que a mí me daban mucha información en los sueños y yo era muy jovencita, y en un sueño me dijeron, dice, mira, somos una secuencia de sonido, luz y color. Me dijeron, no lo olvides nunca. Eso nos representa, así nos manifestamos en la realidad tal cual, ¿no? Y luego me dieron toda una ecuación matemática que me dijeron, y esta es la ecuación de la vida. Claro, yo era muy jovencita, era casi una niña, y entonces esas palabras se me quedaron grabadas, ¿no? Pero y yo he tenido siempre muy buena memoria, pero claro, conforme vas creciendo se te va difuminando todo, las imágenes y todo, y no me acuerdo nada de la ecuación ni de los números, no me acuerdo de nada. Pero de somos sonido, luz y color, sí, eso se me quedó como muy grabado, ¿vale? Esto es lo que somos, frecuencias de sonido, luz y color, y eso es la vida. Entonces ahí se me quedó como muy grabado. No entendía nada, claro, yo no entendía nada. Claro, en ese momento no tenía sentido mucho, ¿verdad? Entonces yo he asociado esas 3 líneas a esas tres cualidades, ¿no? El color, que sería está más asociado a la primera raya del trigrama, que sería lo más físico, ¿vale? La luz sería la raya media y el sonido sería la raya superior. Ah, muy bien. También los asocias con los elementos de la naturaleza, ¿verdad? Uh-huh. Así es. También, y además ¿por nivel? También por nivel se pueden asociar a cada uno de los elementos, ¿vale? La tierra, el aire y el agua estarían en la parte media, y la parte del fuego, ¿vale? Estaría en la parte superior. Pero y luego, cuando veamos los trigramas, los 8 trigramas, cada trigrama corresponde a un elemento de la naturaleza. Ah, perfecto. Cada asociado a un elemento. Yo creo que para llegar a lo que va a ser la segunda parte de los trigramas y la personalidad, hoy podríamos dejarles claro cuáles son los trigramas de la energía Yang y trigramas de la energía Yin. Vale. ¿Verdad? Yo se los voy a poner en el video como los tienes tú establecidos, las imágenes, incluso la del Tai Chi, que está muy bonita, ponérselas para que lo puedan ellos también ver, apreciar, ¿no? Sí, estaría muy bonito que lo pudieran ver. Entonces, sí, de las 8 energías, hay 4 energías que corresponden a una energía yang o masculina, y 4 trigramas que corresponden a una energía yin femenina, ¿vale? Hay dos trigramas, que uno corresponde a lo que sería la energía del cielo, que estaría asociado al Padre, ¿vale? A la energía del Padre, y el de la tierra, que está asociado a la madre, que son, dijéramos, los dos, el gran yang y el gran yin, ¿vale? Y luego hay 3 trigramas que tienen energía más yang y 3 que tienen más yin. Yo, si quieres, te digo cuáles son, ¿vale? Los yang son el trigrama del cielo, el trigrama del agua, el trigrama de la montaña y el trigrama del trueno. Esos 4 son energía yang. Ajá. Y de energía yin son la tierra, el trigrama del viento, el trigrama del lago y el trigrama del fuego. Fíjate qué contrasentido, ¿no? Porque el fuego es energía yang masculina. Sí. Sin embargo, como trigrama, está conectado a una energía más yin, ¿no? A una esencia más yin. Y el del agua le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pero
todo tiene un sentido, además, como bien hace el símbolo del yin yang, es como dentro de un gran yang siempre hay un pequeño yin, ¿no? Y dentro de un gran yin hay un pequeño yang. Entonces la energía yin-yang siempre está interrelacionándose, porque una es como que da forma a la otra. Aunque cada una la podemos ver como separadas, porque estamos aquí en un mundo dual y entendemos las cosas por comparativas, frío, caliente, blanco, negro, día, noche. Para poder comparar tenemos que verlo todo desde dos puntos de vista diferentes. Pero en realidad la energía es una, la energía es y nunca se puede separar, ¿vale? Nosotros somos, por ejemplo, tú eres una mujer, yo también, pero dentro nuestro hay una parte de energía más yin y otra más yang, ¿no? Claro, que nos hace diferentes. Exacto, entonces, y en los hombres pasa exactamente lo mismo, también tienen dentro de sí las dos energías, entonces es como que para poderlo entender lo tenemos ver como algo separado, pero realmente las dos realmente se han de intentar entender como algo que está totalmente unido, no se puede separar. Sí, son complementarios, podría decirse. Exactamente. Y por ejemplo, para que les dejemos puestos los nombres de los trigramas de energía yang, el primero que tú marcas es Chien, así se pronuncia. Chien, Ajá. Chien, cielo. Sí. El segundo que he dicho, ¿cuál era? El agua. Chen, de energía yang. Chen. Sí. Pues, sí, Chien, el cielo. El agua es Kan. Kan. Luego Kan, está el Chen, que es el del trueno. Trueno es Chen. Chen, sí. Y Chen. Y Ken es montaña. El de la montaña. Eso serían para que nuestros seguidores que nos están escuchando, los trigramas de energía yang son 4, como habías mencionado, que son el Chien, que representa el cielo, sí, ¿verdad? Sí. El Chen, el trueno, el Kan, el agua, y correcto. Ken, la montaña. Sí, correcto. Por ejemplo, ¿qué otorga? Perdón. Sí, Dime. Por ejemplo, cada uno otorga algo o representa algo a la jerarquía familiar, ¿no? Sí. Por ejemplo, el cielo, decías que era familiar, la jerarquía familiar del padre. Sí, es como, a ver, los chinos, como es un lenguaje simbólico, es como que tienen asociado cada uno de esos trigramas como si fueran miembros de una sola familia. La energía del padre. Y luego hay 3 hijos varones, que sería el hijo mayor, el hijo pequeño y el hijo mediano, ¿vale? Entonces, el hijo mayor sería el trigrama Ken, la montaña, sería el hijo mayor. El hijo menor sería el Kan, el agua. Y el hijo pequeño sería el trueno. Ese sería. Muy bien. Y eso fue lo que representaba los trigramas de energía yang. Y los trigramas de la energía yin, uno es Sun. Sí, Sun, el viento, Li, el fuego, luego viene el lago, que es el Tui, y la madre, que es Kun. Kun, sí. Y eso también, eso es lo que representa la parte femenina, ¿verdad? Me decías. Sí, es la parte femenina, la energía femenina. Sun sería la hija mayor, Kan, el agua, es la hija mediana, y Tui, el lago, es la hija pequeña. Muy bien. Esa relación familiar, en ese orden de familia, ¿no? Pero en realidad, cuando tú los ves dentro de un Pacua es una figura octogonal, que realmente la palabra Pacua, Pa, significa 8, y Kua es el nombre, es trigrama en chino, ¿no? Bien. Ese es el significado de Pacua.
Sí, ese es el significado Pakua, son como los 8 trigramas, ¿vale? Su traducción sería los 8 trigramas. Entonces están como agrupados dentro de una forma octogonal. Por eso los contemplan como si fuera una familia, pero en realidad es la representación de esas primeras 8 células que se forman en el primer momento de gestación, que están todas ubicadas dentro del óvulo madre. Luego las otras divisiones celulares ya salen fuera de ahí, que a nivel de geometría sagrada está representada esas 8 células por lo que sería la semilla de la vida. Para la gente que conoce algo de geometría, la semilla de la vida está representando esto. Y la flor de la vida está representando esas 64 células primeras, que son las que contienen, por decirlo de alguna forma, toda la información genética y toda la información de ese futuro ser, de toda su vida, de todos los aprendizajes que ha tenido como a nivel de alma. Es como que toda la información nuestra está ubicada en esas primeras 8 células y en esas 64 células. Y que son, a partir de ahí ya empezará a formarse las siguientes células, ya son para empezar a crear el cuerpo, el futuro cuerpo de ese futuro bebé, ¿no? Los órganos, los diferentes sistemas, hasta que se completa todo el feto. Y estos símbolos nos llevan a lo que tú llamas las 9 áreas de la vida. Sí, ¿verdad? Sí, Basado en lo del en los estos símbolos octagonales, ¿no? Sí. Háblanos un poquito de lo que sería esto, porque ahí hablas de lo manifiestas, que es una imagen que también les voy a poner, el diagrama de las 9 áreas de vida en un cuadrado con divisiones. Sí, porque eso, para entenderlo mejor, eso es como en el Feng Shui realmente. Cuando tú vas a hacer un estudio de Feng Shui para equilibrar la casa se divide en esas 9 áreas, ¿vale? Es como para ese cuadrado que tú ves ahí, y cada área de la casa correspondería a un trigrama, cada sección correspondería a un trigrama. Pero eso también tiene que ver con partes nuestras de nuestra personalidad, de cómo nosotros nos relacionamos en el mundo y con el mundo, ¿no? Entonces, si empezáramos por hay diferentes formas de ver esas 9 áreas, ¿no? Pero yo siempre la dispongo siguiendo la secuencia del segundo cielo, que eso es otra cosa que no te he explicado, que esos 8 trigramas, inicialmente los chinos los dibujaron en 2 secuencias diferentes, ¿vale? Una que es tiene una energía más yin, más de ir hacia al interior, más de conexión también a la fuente, más de llevar al orden primigenio universal, que sería el primer cielo, tiene que ver con la energía de los ancestros también. Y el segundo cielo, que es el movimiento de la vida, ¿no? Es el ciclo de la vida. Este es como que nos contempla como un ser evolucionando en el ciclo de la vida. Y yo, para explicar lo de las 9 áreas, siempre pongo de ejemplo el segundo cielo, porque realmente venimos aquí a evolucionar a través de esas 9 áreas de la vida, que cada una tiene que ver con una faceta de nuestra personalidad. Y empiezo siempre por el trigrama Chen, que se sitúa en el este, porque representa el inicio de la primavera, es como cuando la energía empieza inicia su movimiento, ¿no? También representaría la salida del sol. Entonces siempre empiezo por ahí y luego voy dando la vuelta a todo el cuadrado. Y área, ¿no? Entonces el trigrama Chen representa, a nivel espiritual, para mí es la conexión con nuestra esencia divina, ¿vale? Nos ayuda a conectarnos con quienes somos, a recordar esa esencia, ese ser, ¿vale? Esa frecuencia original. A nivel de Feng Shui representaría lo que es la familia,
la salud y los antepasados. Entonces, cuando trabajamos con esa energía, estamos moviendo todo, porque nosotros somos el resultado de toda nuestra historia. Yo siempre digo que en nuestras células está toda la información de todos nuestros ancestros desde este momento hasta el inicio, ¿vale? Claro. Entonces, es para reconocerte a ti mismo y conectar con tu esencia, has de aprender a honrar, a valorar toda esa información que forma parte de ti. Es como poner paz y armonía con toda esa memoria ancestral de tus ancestros, es volver a reconciliarte con la línea, con ese linaje y con todo ese pasado, ¿no? Porque Y no solo de una vida, sino de todas. Porque además es como honrarnos a nosotros mismos también, ¿no? O sea, cuando tú te honras a ti, estás honrando a tus ancestros, porque gracias a ellos existes tú hoy aquí y eres como eres, con tus cosas buenas y las que no son tan buenas. Pero estamos aquí para mejorar. Claro. Sí. Y de este cuadro, de este diagrama de las 9 áreas de vida, tú lo utilizas también para partir de ahí permíteme tantito. Disculpen, tuve un contratiempo aquí personal, pero seguimos. Estamos hablando del diagrama de las 9 áreas de la vida, que con esto vamos a cerrar la entrevista porque lo más importante va a ser la aplicación en la segunda parte, donde vamos a iniciar la segunda parte con las claves del despertar y los diagramas para cómo utilizarlos en nuestro beneficio, ¿verdad? Para sanar, para armonizar. De hecho, yo creo que con el simple, como tú mencionaste, verlos, es como entrar al bosque y en el bosque te sintonizan y te armonizan. El símbolo yo creo que hace la misma función. Correcto, así es. Es así, sí. Me parece bien. Pues entonces, Rosa, podríamos hablarles de lo que es el diagrama de las 9 áreas de la vida. Sí, el diagrama es como si fuera un mapa, ¿vale? Que nos permite conocernos un poquito mejor a nosotros mismos, porque cada una de esas áreas, de esos diagramas, nos está hablando de una parte de nosotros mismos, ¿no? Por un lado, nos puede ayudar no solo a reconocernos, sino también a sintonizar con nosotros mismos. Lo podemos usar simplemente como si fuera un mandala, visionándolo, como tú bien has dicho, como si fuera un mandala, visionándolo, y simplemente el hecho de tenerlo delante y de, pues, o meditar con él, o respirar con él, él está ordenando nuestros espacios interiores, nos está ayudando a hacer como un reseteo, porque cada trigrama trabaja a muchos niveles, ¿vale? Esos 3 niveles que hemos visto antes, ¿vale? La parte física, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo energético. Es como está trabajando con nosotros en todos nuestros cuerpos. Pero también está trabajando, porque es como nos permite conectar a nivel celular con la memoria de toda esa genética, de todo ese linaje y también con la memoria de otras vidas para ayudarnos como a liberar bloqueos. No es simplemente el hecho de algo tan simple, porque puede ser muy complicado si queremos simplemente pasarlo desde el intelecto y trabajarlo de una forma más desde el estudio, pero para mí la creación es fácil. Nosotros respiramos y lo hacemos de forma natural. Ya nos paramos a pensar si estamos respirando. Nuestros órganos funcionan por sí solos y ni siquiera nosotros tampoco le echamos atención. Entonces, la geometría y todo conocimiento tiene que llegar a nosotros de una forma muy sencilla. Y a mí me gusta que eso sea así, ¿no? Entonces, es simplemente el hecho de, por ejemplo, poner tus manos sobre él, respirar, ¿vale? Respirar.
respirar esa energía, sintiendo como que toda esa energía entra dentro tuyo y te va ordenando, porque realmente es así, ella te va ordenando, ella va haciendo. No hace falta que nosotros condicionarla en una dirección o en otra, sino ella, la energía es inteligente. Claro, Y porque sabe, ve lo que no está en sintonía, lo que no está en armonía y lo vuelve a la normalidad, ¿no? exacto. Entonces, simplemente eso ya nos ayuda un montón. Mira, hay dos imágenes que me gustaría que pusieras, la Sí. del primer cielo y la del segundo cielo, que correspondería al diagrama de las 9 áreas. ¿Por qué? Porque la gente podría empezar a sintonizar con ellos a través simplemente de la visualización, ¿no? El primer cielo, porque el primer cielo es como que todo lo vuelve a su orden natural. Es como una herramienta de sanación por excelencia, donde, por ejemplo, que sirve para cualquier tipo de bloqueo, de dolor, yo qué sé, después de una operación para desinflamar. Tiene muchas propiedades y muchas cualidades a nivel de sanación maravillosas, de verdad. Y entonces es como podemos usarlo para cualquier momento de emergencia. ¿Vale? Perfecto, entonces sí, es además dejárselos ahí en la imagen para que empiecen a conectar, ¿no? Sí, Y no se exacto. pierdan la segunda parte. Y el segundo, que es Ajá. el que contempla las 9 áreas, los 9 diagramas, lo que hace es ayudarnos a activar nuestra energía, ponernos en funcionamiento, reconectar con nosotros y darnos como esa fuerza, y conectar con esa fuerza interior que hablábamos al principio, ¿no? Volver Claro. a reconectar con esa fuerza interna, a reconocer ese poder que tú tienes dentro de ti y empezar a sacar toda esa creatividad y esa capacidad creadora que hay también en nosotros, ¿no? Entonces, es simplemente el hecho de poder observarlo y tenerlo no sé, si lo tienes en un lugar, lo imprimes y lo tienes en un lugar de la casa, simplemente tenerlo ya te está ayudando a hacer todo ese proceso. Pues miren qué interesante, amigos. Después de que estén observando los símbolos en el video, tomen una foto, imprímanla y saquen provecho de esta primera parte de la entrevista. Ya con esto llevan un beneficio anticipado y la segunda parte ya va a ser un complemento mayor. Pues entonces, con esto vamos a cerrar la entrevista. Te agradecemos mucho, Rosa, tu tiempo y tú nos dirás cuándo podemos disponer de tu tiempo para la segunda parte, que estoy plenamente segura que van a estar interesados después de que empiecen a sentir los cambios con los símbolos que les vamos a dejar. En sus vidas van a sentir los cambios. Yo estoy segura de que sí, porque va más allá de la mente, es como que reconectar con estos códigos es simplemente reconectar contigo misma, recordarte, porque no estamos trabajando con ninguna información externa, porque estos códigos son como llaves, realmente, son como llaves que nos abren a recordar lo que ya somos y ya forman parte de nosotros. Entonces estoy segura de que les va a servir, claro que sí. Y yo, pues mira, para mí es un placer, un honor poder compartir contigo y con todos esta pequeña parte de lo que yo puedo transmitir, y estoy a tu disposición para cuando puedas y seguro que encontramos un momentito muy prontito. Claro que sí. No, el honor es para nosotros tenerte como invitada y vamos a procurar que la segunda parte sea lo más pronto posible dentro de tu tiempo disponible y desearte que estés muy bien, que el universo te colme de luz y de bendiciones para que continúes compartiendo con nosotros información. Te agradezco mucho, te mando un abrazo con mucho cariño. Muchísimas gracias igualmente y bendiciones también para ti y para todos. Y bueno, agradecida de verdad, de corazón. Pues muchas gracias por seguirnos y como dice Rosa, bendiciones para todos donde quiera que se encuentren, con mucho cariño y hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.
Shanti, Shanti, Shanti.